noche, a las 3 a.m., un destructor inglés informó haber destruido un submarino alemán. Esa fue el arma antitanque. ¡Es un maldito tanque! Nuestra única opción es enfrentarnos a Hitler abiertamente. Pelearon por una montaña en el Pacífico. Ahora peleen por una montaña de dinero. Cerca de 7.000 ya han sido removidos hasta ahora. Es el momento de desaparecer a todos. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este sábado 15 de agosto del año 2020 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Nuestra cuenta de Twitter es @caracoldepeli. Y como lo habíamos prometido, aquí estamos cumpliendo nuestra promesa después de el fin de semana anterior, donde hicimos el top 40 de las películas sobre la Primera Guerra Mundial. Con Jorge Morales y con Mario Alcalá elaboramos un listado de 100 películas, porque siendo el conflicto más mortífero de la historia, pues era bien difícil resumirlo en todos sus frentes, en todos sus escenarios, en un top 40, y por eso nos aventuramos a hacer este top 100 de las películas de la Segunda Guerra Mundial. Y de nuevo, qué placer, qué honor tener a mi compañero y amigo Jorge Morales. Jorge, muy buenos días, de nuevo en De Película de Caracol Radio. Mario, muy buenos días. Seguimos acá haciendo este ranking de las películas, y hay que decirlo, o por lo menos desde mi punto de vista, hablar de ranking es un poco injusto. Creo que esto que vamos a hacer de 100 películas no es poco, tal vez suena bastante, y más si no somos las horas de reproducción de cada una de ellas para hacer un total de hablar del conflicto más duro, más sangriento, más mortífero, como usted lo dijo en la presentación del programa de la historia de la humanidad. Desde 1939 hasta 1945, la famosa y nunca poco nombrada Segunda Guerra Mundial. Por eso es que vale la pena hablar de un listado, más que de un ranking, porque es difícil usted decir cuál ha sido la mejor película que se ha hecho sobre un conflicto que realmente embarcó e involucró a todo el mundo, como la Segunda Guerra Mundial. Así que vale la pena hablar de la Segunda Guerra Mundial y de todas las películas, por supuesto, y no sea repetitivo diciendo esto es un listado más que un ranking, porque es muy difícil usted decir cuál ha sido la mejor película que se ha hecho de un conflicto tan vasto, tan duro, tan sangriento como lo fue la Segunda Guerra Mundial. Pues iremos del 100 al 1, recorriendo los diferentes frentes, los diferentes puntos de vista y filmografías de muchos países en este conteo, en este top 100, las 100 películas de la Segunda Guerra Mundial. Número 100. Хохлова! 21 к телефону! Хохлов, прикрой Черепанова! Атакуй, сбивай с плацдарма, не давай развернуть! En su idioma original, una película de 1974, Nieve Ardiente, una producción de la Unión Soviética dirigida por Gabriel Yeryazarov. Nos retrata hechos de ese diciembre de 1942, ya cuando se dio inicio a la Operación Barbarossa. Jorge, y los alemanes rompieron ese pacto germano-soviético. Sí, señor, el famoso pacto Mario Ribbentrop-Molotov, que mucho le ha valido históricamente a la crítica a Stalin sobre por qué salió con un régimen tan salvaje como Hitler. Pero aquí sí vale la pena hablar de Stalingrado, que ha sido la batalla más mortífera que ha visto la humanidad, más sangrienta, y que por supuesto pues uno queda en dudas cómo habría sido el destino del régimen nazi si hubiera ganado sobre todo este frente, el frente oriental, que fue entre ellos y los soviéticos. Una vez se meten a Polonia, por supuesto, con una batalla de la que hablaremos muchísimo, porque tuvo muchísima gesta, pues es otra de las facetas más importantes, la batalla en el frente oriental entre la Unión Soviética y la Alemania nazi, con muchísimas historias, entre esas el hijo de Stalin y von Paulus, de parte de los alemanes en aquella cruenta batalla de Stalingrado. Y sobre todo esta película Nieve Ardiente muestra esa ruta de la vida que construyeron en medio de aguas congeladas para poder llevar comida a ese pueblo hambriento de Stalingrado. Nuestro lugar número 100 de 1974, Nieve Ardiente. Танковый батальон Хохлова. Ну что ж, решение принято, Деев. Número 99.
Ein Lied! Песня! Ein Lied! Seguimos en la Unión Soviética, seguimos con el Top 99, una película de 1959, ópera prima de Sergei Bondarchuk. Se trata del destino de un hombre, Jorge, una película alabada por la crítica porque dicen que después de mucho tiempo los rusos decidieron hacer cine mostrando otra visión y no siendo tan nacionalista, sino mostrando algo más realista respecto a la actuación soviética en la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo, Mario, y hablaremos de ese término, el nacionalismo, bien sea por parte de los estadounidenses, de los rusos, de los franceses, que también fueron parte fundamental para ganar la Segunda Guerra Mundial, pero es cierto lo que usted dice, Mario, muchas veces el tema de nacionalismo, de usar una película de victoria y de una guerra que se consumó después de muchísimos combates como una victoria, pues por supuesto que usted solo cuenta lo bueno, pero si usted es leal y fiel a la historia no lo va a ver. Pero en este caso, por supuesto, es el cine soviético que rompe ese paradigma del soldado bueno, de no había maldad, sea el bando que sea, por supuesto, de el destino de un hombre que es un soldado raso, que no tiene gran importancia, pero por supuesto que juega su papel de acuerdo al fundamental en esta Segunda Guerra Mundial. Emotiva película con tono de road movie en blanco y negro de 1959, nuestro lugar 99, el destino de un hombre. Número 98. Nelson's blood. Heil Hitler! Heil my Fanny! Viajamos hasta 1940 con el lugar número 98, una película que muestra algo que fue importantísimo, vital, y fueron ese famoso sistema de convoyes por parte de los Estados Unidos de América, llevando provisiones, Jorge, a una Inglaterra que estaba contra las cuerdas durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, con la película Convoy de 1940. Muy interesante, Mario, y es cierto, el tema de los acorazados, de los convoyes de barcos, de líneas de guerra que mantenían sobre todo los Estados Unidos y los ingleses en algunas zonas donde se combatió, o por lo menos que fueron de tránsito, como la Segunda Guerra Mundial, por supuesto el Pacífico y el Atlántico. Hay una película nueva muy interesante hablando de eso, sobre todo protagonizada Tom Hanks, pero nunca está de más hablar de la batalla en los mares, de lo duro que fue combatir en los mares, de cómo se protegían los convoyes, de los sufrimientos que tenían, porque una cosa por supuesto es ser herido o si quiere lastimado en tierra atrás en la mitad del mar donde usted no tiene ningún sitio para huir, para esconderse, tanto de los aliados como de parte de los alemanes y de León. En blanco y negro de 1940, película británica, nuestro lugar número 98, Convoy. Número 97. There you are, sir. All right, thanks. The Sierra's office is over there, sir. That one. Right, thank you. Hey, Brody. Who's this lot? I don't know, couldn't get nothing out of them. What, you? I'd back you to get something out of an empty bottle. Continuamos en De Película de Caracol Radio, saltamos en varios frentes en la Segunda Guerra Mundial y nos vamos al norte de África con esta muy buena película de 1958, Sea of Sand, que traduciría literalmente como El Mar de Arena, pero que se presentó como Comando de la Muerte, una película de Guy Green del 58, Jorge, y aquí estamos en el escenario norte de África donde estaba el gran Rommel. Sí, donde estaba Erwin Rommel, el zorro del desierto, Mario, que además fue uno de los encargados de crear aquella batalla, la defensa de las famosas playas de Normandía, en el norte de Francia, por supuesto, muy cercanas al Reino Unido, y que además pues fue crucial para el famoso día de batalla del 6 de junio del 44, o que inició el desembarco el 6 de junio del 44, del que hablaremos muchísimo. Pero hay una cosa interesante, Mario, de esta película, y es las campañas en el desierto. Mucho hablamos del sur de Europa, como lo acabamos de hacer, mucho hablamos del Pacífico, con Midway, con los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, por supuesto, con las batallas en las islas, pero no se habla tanto de la campaña africana, con Mussolini, que se había metido, por supuesto, a Etiopía durante muchísimo tiempo, y también hay que hablar de los protectorados franceses en Marruecos y en Argelia, que por supuesto pues fue
una zona importante para los alemanes. Me parece que esta película y este tipo de películas hablan de una parte neurálgica en la Segunda Guerra Mundial que omitimos nosotros, como fue las campañas y las batallas en África. Y este Mar de Arena también muestra esa poca experticia que tenían las tropas italianas de la Segunda Guerra. Nuestro lugar número 97, Sea of Sand, de 1958. Replacement? Not exactly, no. Número 96. La gente me considera un viejo zorro. Pero milagros, señores, todavía no puedo hacer milagros. General, ¿y si probáramos con un ataque fingido desde el sur para debilitar a las fuerzas inglesas de Top? Descartado, eso es pura fantasía. No nos podemos dividir ahora. Señores. Seguimos en el norte de África con nuestro lugar número 96, una película de 1959, Rommel llama al Cairo. La rodó la República Federal de Alemania, una cinta dirigida por Wolfgang Schleich, y nuevamente vemos aquí en esta película la experticia que tenía Rommel a la hora de crear esas operaciones en el norte de África que fueron determinantes, Jorge. Sí, Mario, una película de 1959 en el auge más duro de la Guerra Fría y sobre todo con aquella división entre la República Democrática Alemana, Alemania Oriental como conocemos o como conocimos en aquel momento, y la República Federal Alemana. Otra parte muy interesante de este conflicto, el norte de África, y aquella batalla dura que libraron los alemanes frente y delante de ellos con miles y miles de kilómetros de desierto, con un clima inclemente, por supuesto, durísimo, pero cómo tienen que atravesar, como le digo, más de 3.000 kilómetros de desierto tras el ataque de Rommel, por supuesto comandado por Erwin Rommel, a Tobruk. Esto es en lo que hoy en día conocemos como Libia, que además fue una zona de influencia y de invasión italiana con Mussolini cuando el Duce estuvo al frente de la UOT de Italia. Buscando la joya de la corona, tratar de capturar a Egipto, de 1959, Rommel llama al Cairo, nuestro lugar 96. Primera etapa. Con 5 vehículos iremos por la pista Palificata en dirección Yalo. Número 95. Esta historia está basada en hechos reales. Durante la Segunda Guerra Mundial, cada soldado austriaco convocado a la fuerza militar tenía que jurar lealtad a Hitler. Radebeul, Austria, 1939. Principios de la guerra, 1939, lo que retrata esta película, nuestro lugar 95, A Hidden Life, de 2019, Vida Oculta, la dirige Terrence Malick, un hombre generoso en movimientos de cámara que repite y repite planos. Y aquí un tema que a usted lo apasiona mucho, Jorge, y son los famosos objetores de conciencia, y nada menos y nada más que alguien que intentó llevarle la contraria al Führer de la Alemania nazi. Mario, es muy interesante hablar de este tema porque lo comentamos con usted fuera de micrófonos, y es como mucha gente en Alemania, muchos alemanes que no eran judíos necesariamente, que no eran gitanos, que no tenían ningún vínculo para ser condenados o mandados a un campo de concentración como Auschwitz, por ejemplo, fueron objetores de conciencia, y ni siquiera, o más bien suena muy blando decir esta palabra, fueron gente que desde el principio se opuso al régimen de Hitler, a la noche de los cristales rotos, de los cuchillos largos, a perseguir a una simple comunidad por el hecho de venir de donde venía o de creer en lo que creía. Esto es muy interesante, Mario, esta película basada en hechos reales, por supuesto, y es sobre la objeción de conciencia, sobre un tipo que debe ser un recluta para la Alemania nazi, en este caso para Hitler, teniendo en cuenta que Austria había sido anexada a los intereses del Tercer Reich, y cómo este tipo da una batalla de vida y de muerte para poder defender sus ideas, apoyado por su esposa y por su familia, pero por supuesto pagando las consecuencias de oponerse a un aplanador. Hay que hablar más de esto y lo seguiremos haciendo, pero vale la pena hacerle honor y mención a los alemanes, a los austriacos, a los checos, a todos aquellos que hacían parte de lo que en ese momento era la Alemania nazi o el Tercer Reich, y que decidieron oponerse teniendo en cuenta que no tenían por dónde ganar. Y gran actuación de August Diel, el gran partícipe de esta historia de 2019, A Hidden Life, Vida Oculta, nuestro lugar número 95. Número 94. 家で帰りたいという
そんな小隊長の言動はあの時代にはとんでもねえ考え方です。Y estos sonidos en su idioma original pertenecen a nuestro lugar número 94, una vibrante y emotiva película del Japón de 2013 de Eternal Zero, una cinta de Takashi Yamakasi y que mostraba una historia, Jorge, bien interesante, mirada en retrospectiva acerca de un combatiente de la guerra que hizo parte de ese famoso ejército imperial japonés. Mario, una película interesante, muy buena y por supuesto sobre el legado. Me parece que es la palabra central de esta película. Cómo usted recuerda a sus antepasados, cómo los recordaban a ellos, otras personas, con qué imagen se quedaron nosotros, con qué imagen se quedó usted a raíz de sus padres, de sus tíos, de sus abuelos. Y en esta parte pues también trata de la cobardía y de la valentía, cómo un japonés va a buscar la historia de su abuelo basada en la Segunda Guerra Mundial. Cómo fue la historia de su abuelo durante esa guerra, qué hizo, qué no hizo, cómo se comportó, qué tan valiente o qué tan cobarde fue, y por supuesto una historia que trae muchísimos alegrías y también desencantos con respecto al comportamiento del abuelo, pues que fue uno de los protagonistas, sobre todo en esas durísimas batallas del Pacífico entre Japón, un imperio muy cruel, muy sangriento, que hoy cuenta con una magnífica historia o con una lavada de cara muy fuerte de acuerdo a lo que nosotros hemos podido ver, pero que en su momento fue terriblemente duro e inclemente con sus rivales. Así que, como usted lo dice, introspectiva y legado. Me parece que me quedo con esas dos palabras de esta película, de un hombre que está buscando cómo fue la vida de su abuelo y sobre todo los vínculos que tuvo con la Segunda Guerra Mundial. Y yo le agrego una palabra más mística de por qué los japoneses son tan fieros a la hora de la batalla. Nuestro lugar 94, Eternal Zero de 2013. Número 93. Tenente, è davvero il cavallo personale di Mussolini, glielo giuro. Tu non hai capito nulla. Dì a Mussolini che sono mesi che mangiamo sabbia e beviamo piscio. Volvemos a las arenas del norte de África en ese frente de la Segunda Guerra Mundial con el lugar número 93, una cinta italiana, El Alamein, del año 2002, dirigida por Enzo Monteleone. Y Jorge, esta película vista desde el punto de vista de los italianos muestra que más que un aliado fue una piedra en el zapato para los alemanes porque no tenían la misma bravía del ejército germano. Mario, es muy interesante lo que usted dice y es los niveles de combate que tenían. Y hay otra cosa que me parece interesante de rescatar, como hemos procurado, y sobre todo usted que es el director de este programa, en este listado que hemos hecho de las 100 mejores películas, por supuesto, las 100 películas que más nos gustan. Pero es interesante hablar, volvemos con Italia, porque mucho se habla del eje, del peso que tuvo Alemania, del peso que tuvo Japón, sobre todo en la zona del Pacífico, de las batallas tan cruentas que libró con Estados Unidos, de Pearl Harbor, pero no se habla mucho del papel que jugó Italia. Se habla de Mussolini, Testa in Giù, colgado en asesinado en Como y colgado en la Piazza Loreto junto con Clara Petacchi, pero por supuesto hay que ver cuál fue el papel que tuvo Mussolini, sobre todo en Sicilia, en el norte de África, y en este caso, pues por supuesto cómo termina cayendo la resistencia de los alemanes, en este caso en 1942, y de otra de las peleas o de los combates más interesantes que se llevó a cabo entre los italianos y los ingleses en las campañas africanas. Divisiones de Trieste, Pavia y Brescia, vista por los italianos del año 2002, El Alamein, nuestro lugar número 93. Ma sono solo dei punti su una piantina che solo i beduini sanno riconoscere. Número 92. Si no conseguimos 14.000 millones de dólares, sí, 14.000 millones, la guerra se acabará a fin de mes. Hacemos un trato con los japoneses, les damos lo que quieran y venimos a casa porque los vieron pelear y ellos no se rendirán jamás. Ay, Jorge, llegamos al lugar número 92 y usted hace poco hablaba de lavada de cara al imperio japonés, pues esta película hace lo propio con los norteamericanos. Flags for Our Fathers, el par de largometrajes de Clint Eastwood que hizo en 2006, dando su visión de la Segunda Guerra Mundial, y aquí todo gira en torno a esa famosa foto donde los soldados clavan la bandera de los
Estados Unidos en una de esas colinas infranqueables. Les hablo de las banderas de nuestros padres, Jorge. La bandera de nuestros padres, Mario, es muy interesante, por supuesto. Las lavadas de cara, esto hay que hacerlo a lo largo y ancho porque es muy complicado. Usted como país invierta, y muchas veces estos proyectos tienen, bueno, en Estados Unidos no hay que hacerlo, pero en otros países sí es cierto que cuenta con el apoyo oficial para que usted meta su tiempo, su dinero, consiga actores, locaciones, etcétera, todo lo que usted sabe, lo que conlleva eso, de la famosa ondeada de la bandera estadounidense con pues en una isla del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, probablemente una de las dos fotos de victoria más importantes de la Segunda Guerra Mundial, junto con los soviéticos en el Reichstag, una vez pues llegan a someter Berlín, el último foco de resistencia nazi en la Segunda Guerra Mundial. Y como usted lo dice, en esta película, pues Mario, una limpieza de cara de nuestros queridos estadounidenses, por supuesto, con una dirección de Clint Eastwood que lo hace bastante bien. Me gusta mucho los planos que da, pero además tuvo 2 nominaciones a los premios Oscars. Esta película no tuvo ningún triunfo, pero vale la pena echarle un ojo también porque pues es la victoria de los estadounidenses en Japón, en la famosa batalla de Iwo Jima, de la que hablaremos más adelante, y de cómo los estadounidenses alzando esa famosa bandera, pues bajo la foto de Joe Rosenthal, cuenta esta historia. Y para los que dicen que la publicidad no sirve para mucho, pues prácticamente ganaron una guerra con la publicidad. Del año 2006, las banderas de nuestros padres, de Clint Eastwood, nuestro lugar número 92. 1.000 millones, la guerra se acabará a fin de mes. Número 91. ¿Conoces la diferencia entre un japonés y tú, Yassi? ¿Ah? Es el uniforme. Es todo. Yo conozco a tu tribu. Sé la clase de... Seguimos desde el lado de los norteamericanos viendo la guerra con una cinta del año 2002, Wine Talkers. La dirigió John Woo, la protagonizó el gran Nicolas Cage, también estaba Christian Slater, Jorge, y una de las cosas que muestra esta película y que no es un secreto es que a la hora de la guerra los norteamericanos le echan mano a todo, a los orientales, a los afroamericanos y por supuesto a los indígenas norteamericanos, en este caso los navajos, que eran expertos en comunicaciones indescifrables. Una película muy buena, Mari, por supuesto, haciendo justicia, más allá de lo que usted pueda pensar de cómo ganaron los estadounidenses, los alemanes, los aliados, pues esto es muy interesante porque muestra el papel que jugaron los indígenas, los nativos estadounidenses, en este caso. Es cierto que hay más y las tocaremos más adelante, pero con tremendo reparto, entre otros, en esta película se encuentran Nicolas Cage y Mark Ruffalo, así como Frances O'Connor. Una película muy interesante y con otro que usted conoce muy bien, Christian Slater, que hizo aquella película, creo que es del 95, 94-95, Bronca en Arrow, con John Travolta, sobre los aviones de combate estadounidenses. Una película muy interesante sobre la participación de los navajos en la Segunda Guerra Mundial. Del año 2002, Wine Talkers con Nicolas Cage. Sí, chica. Los malditos indios se parecen a ellos. No soy un maldito indio. Número 90. En posición. Caballeros, bienvenidos al campo aéreo de Tuskegee. Soy el coronel Noel Rogers, el comandante en jefe. Él es el mayor Sherman Joy, el director de entrenamiento. Y el teniente Glenn, el oficial de enlace. Más películas norteamericanas en este top 100 de la Segunda Guerra Mundial. Llegamos a una producción hecha para la televisión de Tuskegee Airmen o Escuadrón de Combate 332 con Lawrence Fishburne. Y Jorge, esta película me recordó mucho a una maravillosa producción de Edward Zwick, Tiempos de Gloria, que mostraba a los afroamericanos siendo enlistados en el ejército, en ese caso de la Guerra de Secesión. Y aquí son hombres del aire afroamericanos que van a pelear en la Segunda Guerra Mundial. Mario, es muy interesante, y perdón si soy redundante con esta palabra, porque lo que usted dice muestra un escuadrón de negros, de pilotos afroamericanos en la Segunda Guerra Mundial, de personas que iban a combatir por un país para el que ni siquiera tenían derechos. Es decir, los estadounidenses, y por supuesto teniendo la gran bandera de Jesse Owens en los Juegos Olímpicos de 1936, ganando frente al régimen nazi, pues cómo se convierten en un puntal de los Estados Unidos para poder hacer
victoria en una guerra mundial. Entonces es muy complicado, Mario, porque sí, si usted lo miras de forma formal, perdóneme, o de una manera formal para no ser redundante, ellos ya no eran esclavos, ya se había caído la esclavitud, sobre todo con la victoria de los unionistas contra los confederados en la guerra civil estadounidense, pero hay que decir, Mario, que llama muchísimo la atención cómo usted peleaba, y vuelvo a decir, por un país en el que usted después volvía a su casa y era un nigger, porque esa era la forma, o negro, como le decían despectivamente a los negros en los Estados Unidos. Sus hijos no tenían derecho a ir al mismo colegio, no podía ir a un cine, no podía subirse a un bus. ¿Cómo pelear por un país para el que después usted era una basura? Y muchos, o probablemente el hombre que mejor retrató eso a lo largo y ancho de los Estados Unidos fue Muhammad Ali, cuando dijo: yo no voy a ir a pelear a Vietnam porque a mí los que me odian y los que me han tratado mal no son los comunistas, sino los propios blancos estadounidenses. Los afroamericanos en el aire en la Segunda Guerra Mundial de 1995, nuestro lugar número 90 de Tuskegee Airmen de 1995. Max Schmeling demostró lo contrario, señor. Número 89. ¡Basta! No pienso escuchar ni una palabra más. Tuvieron su oportunidad y fracasaron. Su supuesta solución central no funcionó. Nuestra única opción es enfrentarnos a Hitler abiertamente. Lugar número 89, una película que empieza hablada en alemán y muta al inglés, del año 2008, del gran Bryan Singer, el mismo hombre de Los sospechosos de siempre, Valkyria. Ese episodio, Jorge, que para muchos hubiera cambiado el curso de la guerra y fue el atentado de los propios subalternos de Hitler en su famosa Cueva del Lobo. Sí, Mario, es una película que, digamos, para los que creemos en eso o para los que no creen en eso, pues muchas veces usted, por ser buena persona o por ser bueno, no le va a ir mejor en la vida que a los demás. No tiene por qué ganar por ser bueno, sino simplemente gana por estar mejor capacitado, o en este caso, como le hizo Adolfo Hitler frente a Klaus von Stauffenberg, como estar en el momento indicado y salvarse de un portafolio bomba como el que le pusieron, y por supuesto todas las consecuencias que afrontó esta gente, que dentro del propio régimen de los nazis, pues fueron capaces de jugarse la vida para que Hitler terminara muerto. Al final Hitler terminó con la movilidad limitada en sus extremidades superiores, sobre todo en la izquierda, si mi memoria no me falla, pero más allá de todo siguió siendo pues capaz y no teniendo ninguna incapacidad, valga la redundancia mental, para poder mandar a sus tropas hasta que después llegaría la caída en 1945. Eso sí, una película de una factura técnica muy bien lograda, nuestro lugar 89 del año 2008, Valkyria. Una pausa y ya regresamos aquí en De Película de Caracol Radio. El pueblo sabe que anteponemos nuestros principios al beneficio personal. Contamos con el respeto del pueblo. Número 88. Помогите мне, Петр Михайлович. Чин у меня невысокий, авторитета мало. А задачи стоят ого-го. Вы, ясно вижу, ни при чем. Кто сеет панику в гарнизоне? Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este sábado 15 de agosto del año 2020, y seguimos acompañándolos Jorge Morales y Mario Alcalá en este maravilloso recorrido a través de las 100 películas que retratan la Segunda Guerra Mundial. Tenemos películas de diferentes latitudes y nacionalidades. Nos vamos al año 2010 con nuestro lugar número 88, una cinta de Belarus, de Bielorrusia, de Brest Fortress o la Fortaleza Brest, una película de Alexander Kot, y que muestra, Jorge, nuevamente ese escenario de ese rompimiento del pacto y la famosa Operación Barbarroja en junio de 1941. Pero en este caso, Mario, es con las famosas batallas épicas, muchas veces ganando o perdiendo, pero como un fuerte que hoy en día pertenece a lo que es Bielorrusia, un país que fue de los fundadores de la Unión Soviética en 1922, pues termina siendo escenario de una batalla muy cruenta, muy dura, y que dejó casi 3.000 muertos. Usted dice 3.000 muertos en una guerra como la Segunda Guerra Mundial, ¿qué tanto o qué tan poco era? Suena poco, pero realmente usted mira la cantidad de fuerzas en combate, pues parecen bastante, y cómo termina teniendo un destino no muy alentador para las fuerzas soviéticas en ese momento, pero por supuesto hace retrato de la resistencia heroica de los soviéticos. Volvemos a lo mismo, Mario, y lo haremos durante todo el programa.
usted no hace las películas para demostrar que su país cayó derrotado. En este caso, sí, es una derrota, pero en todo caso la hace para demostrar cuál fue la resistencia de los suyos. Y hablamos de lo mismo también iniciando el programa, Mario, de los prejuicios que tiene uno como colombiano que vive llorando por las películas, y perdóname que ese término tan fuerte, pero la pasamos llorando por las películas de Pablo Escobar. De los alemanes llevan 70 años haciendo películas de los nazis y yo no los veo llorar. Pero es muy interesante, Mario, porque es una película que muestra la épica, de una derrota, como el frente de Brest en este momento, o en ese momento para los soviéticos, después de que se rompe el famoso tratado. Y sobre todo visto a través de uno de los grandes personajes de esta película, el papel del niño, el papel que encarna esa ingenuidad frente a la barbarie del hombre. De 2010, la película de Brest Fortress o Fortress of War del año 2010, nuestro lugar número 88. А задачи стоят. Ого-го. Вы, ясно вижу, ни при чем. Número 87. Og derefter en proklamation fra hans majestæt kongen. Under disse for vort fædreland så alvorlige forhold opfordrer jeg alle i byer på land. Llegamos al lugar 87 con esta tremenda, maravillosa película del año 2015 de Dinamarca. 9 de abril se tituló, la dirigió Ronnie Ezra. Y Jorge, muchas personas dicen que pues la Blitzkrieg o la guerra relámpago, pues que prácticamente los alemanes batían a sus enemigos y no ponían resistencia. Pues no, pues los daneses la opusieron y esta película es prueba de ello en ese abril de 1940. Sí, la famosa guerra relámpago, la Blitzkrieg de los alemanes, Mario, de la Wehrmacht, que ha sido pues una de las fuerzas más mortíferas que ha conocido el ser humano, de cómo arrasaban con todo el mundo, cómo arrasaban, lo decíamos, con los franceses, con los belgas, con el país, pero en este caso es muy interesante, Mario, porque esta película del famoso 9 de abril pues habla de eso, de la película que muestra cómo fue la resistencia de los daneses, de la, si usted lo quiere, pobre infantería danesa frente a una abrumadora fuerza alemana que llega, por supuesto, desde el sur a tomarse los países nórdicos. Íbamos a hablar de películas suecas, noruegas, en este caso y una danesa, de cómo fue la resistencia de esos países frente a la Alemania nazi. Pero me parece que esto también trata algo interesante, y es la resistencia danesa frente a la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial. Nuestro lugar número 87 del año 2015, 9 de abril. Número 86. Saisiko yhdestä asiasta vähän puhua? Puhumaan. Sitten mä vaan määräsin sanoa, että jos se mitenkään on mahdollista, niin panisit ton monia Paavon samaan ryhmään. Mä vähän äidille lupasin lähtiessä katsoa sen perään. Posición número 86, otra muy bien lograda película de otras latitudes, está de Finlandia de 1989, Talvisota, su título original, se presentó en algunos países como The Winter War o la Guerra de Invierno, y aquí, Jorge, veíamos a Finlandia también siendo partícipe de esa Segunda Guerra Mundial y cómo ellos estaban prácticamente ensanduchados, porque o le obedecían a Stalin o le obedecían a las fuerzas del eje encabezados por los alemanes. Muy interesante, Mario, usted lo dice, de cómo fue la cruenta batalla, y también muy noble por parte de los finlandeses frente a la ocupación soviética en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo de la mano de Stalin. Esta crisis que se dispara en 1939 le hace a Stalin determinadas exigencias a los finlandeses, y estos se niegan, pero que fue muy sangrienta para los soviéticos, teniendo en cuenta que mandaron muchísimas tropas a un clima pues que para ellos sí era usual, porque más tarde lo vamos a ver en Stalingrado. Sin embargo, pues les fue bastante duro, y la forma de camuflaje de los finlandeses les costó muchísimos problemas, muchísimas bajas de acuerdo a lo que esperaban, y por supuesto con un protagonista que no sale o que no es el estelar en esta película como Simo Haya, pero que ha sido el francotirador más mortífero desde que se tiene historia, o desde que se hace la historia en las guerras mundiales y en la humanidad, la famosa muerte blanca. Así que habla también pues de los tiempos de la Operación Barbarroja, cuando Alemania quería tomarse la Unión Soviética, de cómo participa o de cómo se mete también la Unión Soviética en terrenos que no le pertenecían cuando arranca la Segunda Guerra Mundial. Una película muy larga, de más de 3 horas de duración, que incluso tuvo una versión para la televisión que llegaba a los 250 minutos. Nuestro lugar número 86 de Winter War, la Guerra de Invierno de 1989.
Número 85. Escuadrón 9, un paso al frente. ¿Qué sucedería si camináramos por aquí el día de mañana? A partir de ahora... Y esta es la versión en español latino de Nuestro Lugar número 85, una película surcoreana de 2011, My Way. No es la canción de Frank Sinatra, es esta película que, Jorge, de lo bueno de este listado que hemos hecho es que vemos los diferentes puntos de vista de los contendientes y aquí son los propios surcoreanos que cuentan lo sucedido en el famoso día D en la invasión a Normandía. Muy interesante, Mario, la versión de los surcoreanos, por supuesto, y con la participación también en lo que muestran de los japoneses, de cuál fue la visión del Asia, pero en este caso nos habla de uno de los momentos más importantes y más neurálgicos en la Segunda Guerra Mundial. Una película interesante coreana. Entiendo que no ponga el lenguaje original para hacerse al público, porque quedamos exactamente las mismas, pero es una película que vale la pena ver y, por supuesto, otra visión más que seguimos sumando y como lo procuramos hacer en la Primera Guerra Mundial, mostrar los distintos puntos de vista de países que probablemente usted y yo, o los oyentes en algún caso, no tienen como los principales protagonistas de las guerras mundiales. Y de nuevo los orientales mostrando la bravura de sus guerreros a través de un largometraje, de 2011, Nuestro Lugar 85, My Way. Con honor, yo mismo mataré a quien se atreva a retirarse. Número 84. En av dem som hadde forbindelse med regjeringen i London var Jens Christian Hauge. Da vi var små, lekte han og jeg krig i Janskogen. Edvardsen? Det var lenge siden nå. Repito, hay mucha película norteamericana, pero nos dimos a la tarea de recorrer diferentes filmografías y esta producción es de Noruega, del año 2008, un biopic que también, Jorge, recorreremos varios biopics o biografías cinematográficas de los grandes personajes de la Segunda Guerra Mundial. En esta ocasión, Max Minus, uno de esos líderes de la resistencia noruega frente a el eje. Muy interesante, Mario. Más tarde hablaremos también de otra película de la resistencia y de este tipo de filmes que intentan darle reconocimiento a los anónimos, a todos aquellos que no ganaron grandes reconocimientos, aunque sé que en la otra que hablaremos fue un personaje muy destacado en la Segunda Guerra Mundial después para los intereses de su país, de Noruega, pero en este caso hay que hablar otra vez de lo mismo, de los saboteadores, de los hombres que hacían el trabajo hormiga, de cómo descarrilar trenes, de cómo hacer inteligencia y contrainteligencia, de cómo sabotear también el paso de barcos, mucha gente muy sacrificada que muchas veces, como le digo, no tuvo el reconocimiento que se mereció, pero esta película me parece que cuenta una historia espectacular de un soldado noruego que vuelve previamente además de luchar contra los soviéticos. Una vez Noruega está ocupada por los nazis y por supuesto, volvemos a decirlo, como tantos otros se opuso a esta ocupación. Tanto así que fue uno de los miembros importantes del llamado Grupo de Oslo de la Resistencia Noruega. Del año 2008, Nuestro Lugar número 84, Max Minus. Número 83. Respekt for den danske hærs efterretningstjeneste. Det er Flammen. Velkommen til Stockholm. For 3 dage siden hævnede Gestapo en række attentater på tyske officerer. Con la posición número 83, Jorge y oyentes, seguimos en el mismo escenario, la resistencia danesa en la Segunda Guerra Mundial, con una película que funcionó muy bien aquí en las salas de cine alternativo en nuestro país, cuando no estábamos en pandemia, una producción de 2008, Flame and Citron, una cinta de Dinamarca que narraba otros dos héroes de la resistencia, Jorge, luchando contra la ocupación alemana. Mario, y lo que usted dice vale la pena destacar, una película que invirtió poco más de 8 millones de dólares y terminó recogiendo más de 10. En este caso, una coproducción que tiene como lenguajes estelares el alemán y el danés, pero que sigue haciendo justicia. Hablando de la resistencia danesa, de dos viejos conocidos y por supuesto, como por intermedio de una mujer, pues también llegan a conocerse y se conocen en un bar haciendo coquetería con una mujer. Pero vale la pena destacar cómo pues este vínculo termina siendo tan fuerte para mandar mensajes, por supuesto, entre Suecia y Copenhague. Suecia, que era un país estratégico una vez lo invaden o lo conquistan los nazis si lo quiere, porque era un gigantesco productor de acero.
que además le servía por supuesto a los alemanes para fabricar gran parte de su industria militar, entre ellos los tanques de guerra y por supuesto los aviones. Y aquí el maravilloso Mads Mikkelsen demostrando cuánto vale como actor. Qué gran actor es este hombre en la película Flem and Citron del año 2008, nuestro lugar número 83. Jeg henholder mig til allerede udstedte militærordre. Número 82. Alikersantti Rokka. No, mikä hätä? Te menette aliupseeritupaan niin kuin muutkin aliupseerit. Onko selvä? Illalla tuo nähdään. Eikä niitä sellaiset käy kinnailemaan. Mutta sano kuule, luutentti, milloin me aletaan saamaan lomme. Llegamos al top 82 con una película también finlandesa de 2017, The Unknown Soldier o El Soldado Desconocido, una producción que se puede definir como camaradería, Jorge, y es que en esos breves espacios de sosiego, cuando no estaban los fuegos del cañón y de las balas, pues estrechaban esos lazos de amistad. Sí, Mario, otra película con las famosas guerras de invierno, o la guerra de invierno en este caso, que tuvo como partícipes a los suecos, a los finlandeses y también a los SISU, a la agrupación SISU, frente al ejército soviético en aquella batalla de invierno en la Segunda Guerra Mundial. Una película interesante, Mario, y sobre todo muy bien hecha, pues con la famosa guerra de continuación en Karelia, en este caso, con pues lo que fue más duro para ellos, que fueron los rusos. Acaba de arrancar lo que uno conoce como la Segunda Guerra Mundial, la invasión alemana en Polonia, que prende las alarmas, por supuesto, y nos cuenta pues la parte del conflicto en esa parte fronteriza de Karelia entre los finlandeses y los soviéticos. Una película también de 3 horas de duración de Finlandia, nuestro lugar número 82, El Soldado Desconocido de 2017. Ei jumala, milloinkin lähdetään? Número 81. Après chaque attentat, les Allemands servaient. Au début, c'était 10 otages fusillés pour un Allemand. Quand j'ai quitté le camp, c'était 20 pour un. Posición 81, una cinta del año 2009, Ejército del Crimen, y no podía faltar en este conteo, en este listado, una producción francesa que hablara de esa ocupación de Francia en uno de los periodos más vergonzosos para los galos en la Segunda Guerra Mundial, cuando, Jorge, la nación fue dividida, ¿no? La famosa Francia ocupada y la Francia de Vichy. La Francia de Vichy, Mario, y una película interesante, Mario, para redundancia, porque además es de Robert Guédiguian, que además pues vale la pena destacar, no tiene nada de francés más allá de haber nacido en el sur, en Marsella, en una de las ciudades, digamos, más famosas por su clase trabajadora y más nombradas por su clase trabajadora por el puerto en el sur de Francia, pero habla en este caso de un armenio. Recordemos que Armenia, y lo hablamos en el programa pasado de la Primera Guerra Mundial, pues fue víctima del primer gran y gigantesco genocidio de armenios de distintas formas. En este caso, pues El Ejército del Crimen, que es una película muy interesante, habla de la ocupación, de la resistencia en este caso en Francia, de cómo intentan organizarse para hacer atentados, para intentar ir bajándoles la moral, más allá de todo lo que cuesta, por supuesto, y de las muertes bajo la red Manouchian, que está basada, por supuesto, desde la formación hasta sus fines, en 1944, un año antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial. Y creo que esta película le hace de verdad honor a la valentía, a lo importante que fue el movimiento de resistencia al interior de la Francia ocupada. Una producción del año 2009, nuestro lugar 81, Ejército del Crimen. Número 80. Dove siamo dvojicu? Ovo kapetana i ovog fascistu. Io? Ma io non sono un fascista, sono un povero diavolo, un poveraccio, un fascisto. Llegamos al lugar 80, qué buena película, muy recomendada, se consigue online, de 1969, La Batalla del Río Neretva, una producción yugoslava que tenía en el reparto al gran Jules Brina, al mismo hombre de Los Siete Magníficos, a su majestad Orson Welles, sí señor, haciendo de senador, a Franco Nero, y una película, Jorge, que mostraba también a un ejército ensanduchado. Por un lado, pues estos partisanos yugoslavos que estaban o a favor de Hitler o a favor de Stalin, y ahí en medio uno de los hombres más oscuros de la historia, el gran Tito. El mariscal Joseph Broz Tito, Mario, que fue el hombre que
históricamente logró mantener unida a Yugoslavia, por supuesto resistente a la influencia soviética, resistencia a la influencia china, nunca quiso alinearse con ninguno de los dos más allá del socialismo y de aquella República Federal Socialista de Yugoslavia. Una guerra que contó con tres partes fundamentales, los famosos partisanos yugoslavos. Tito fue uno de los estandartes de ese movimiento, los Chetniks, que eran los serbios de extrema derecha, que incluso en algún momento dicen que aterrorizaban incluso a los nazis, que causaban miedo a los nazis debido a sus formas de matar y de acabar con sus enemigos, y por supuesto los hombres del eje entre Alemania e Italia, la Italia de Benito Mussolini, y Croacia, el Estado independiente de Croacia en ese momento, que era leal al eje. Una película muy interesante y, como usted lo dice, con tres bandos grandes, beligerantes, en el que pues muchas veces no hay solo dos bandos, sino mucho más de dos, y cómo usted actúa frente a las vicisitudes que le plantean estos interrogantes, y cómo quedar entre la espada y la pared entre pues dos bandas bastante fuertes, como eran por un lado los soviéticos y por el otro el eje oriental. Y usted disparándole a sus propios nacionales. Qué buena película de 1969, nuestro lugar número 80, La batalla del río Neretva. Parlez-vous français? Número 79. On meie rahva vastu üles näidanud suurt usaldust ja lubanud teil võidelda Tannenbergi liini kõige raskemal lõigul. Otra gran producción, y mire, Jorge, cómo vamos recorriendo diferentes filmografías. Ahora nos vamos al cine de Estonia con esta buena producción del año 2015 titulada simplemente 1944. Y aquí lo mismo, Jorge. O están de un bando o del otro, o con los soviéticos o con los alemanes, y aquí es un grupo de soldados estonios que pues tratan de tener los códigos de la guerra. Sí, Mario, es muy interesante porque Estonia, pues por supuesto, como se diría, usaría ese verbo ensanduchada en la Unión Soviética, y por supuesto de cómo los estonios se ven sometidos, de cómo los estonios tienen que decidir entre las SS, la Gestapo, la Wehrmacht, y por otra parte el ejército rojo, el ejército soviético, y por supuesto se va dando su participación en esta Segunda Guerra Mundial, una Estonia que además tuvo que independizarse 3 veces, en 1917 creo que fue la primera, del famoso imperio ruso que se venía en decadencia con la muerte de los Romanov, por supuesto después en 1940, y por supuesto con la caída de la Unión Soviética otras vuelven a ser independientes en 1991. El problema de los países chiquitos que no tenían ni fuerza ni independencia ni nada en esta Segunda Guerra Mundial, y de cómo sus conciudadanos o sus ciudadanos tenían que tomar partido frente a los dos principales bandos que se la jugaban, por un lado los soviéticos y por el otro lado el eje. Y muchos dicen que un buen libro se conoce por su portada, pues aquí podría aplicar que una buena película se conoce por su póster. Es una muy buena película y tiene un maravilloso póster. 1944 de 2015, nuestro lugar 79. No, ni... Número 78. ¿Qué fue eso? ¿Qué? Esa fue el arma antitanque. ¡Es un maldito tanque! ¡Tanque! ¡12.700 metros! ¡Lo veo! ¡Es un tigre, maldita sea! Y con el lugar 78 regresamos al cine espectáculo por parte de los Estados Unidos cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial con una película divertida y entretenida. Se trata de Fury, conocido en algunos países como Corazones de Acero, protagonizada por Brad Pitt. Y aquí de nuevo se muestra la supremacía en diferentes campos, incluyendo los tanques por parte de los alemanes. Sí, Mario, es muy interesante los Tigers, uno de los tanques más temidos de la Segunda Guerra Mundial. Por el otro lado, los estadounidenses con el Sherman, los rusos o los soviéticos con el famoso T-32, el T-34, dos de los tanques más famosos también de la Segunda Guerra Mundial. Para mí, y perdóname si me queda alguna por fuera de lo que me acuerdo, la película buena de Brad Pitt o hablando de la Segunda Guerra Mundial. Ya sé que me van a linchar, pero a mí la de Bastardos sin Gloria, o no, eso no cabe en este conteo, Jorge, no. Como dirían ustedes los españoles, pues a mí no me gusta, María, me parece una película realmente desastrosa. Jorge, esto es un conteo serio, por eso no está de una vez. No está con aquel final
bueno, no va a ser spoiler porque ya sé que solamente le acabo de ver, pero bueno, una película que no veo ni pie de cabeza. En este caso hablamos de los tanques de guerra, del famoso tanque Sherman, que era el que comandaba Brad Pitt, y por supuesto, Mario, algo que hablábamos en los rankings anteriores, una película que me gusta porque no tiene el famoso final gringo de el bello y el guapo volviendo, ganando con su amada y con un séquito de personas que rinden pleitesía. Una película un poco más dramática que muchas veces muestra la faceta de aquellos que caen en la guerra y nadie se entera. Nuestro lugar número 78 de 2014, Fury o Corazones de Acero. Enterado, a la derecha, derecha. Número 77. Hallo? De har blitt invadert. De må tage højre, Nygårdsmål. Jeg sier at de har blitt invadert. Lugar número 77, con menos movimiento de cámara, sería una película perfecta. De Noruega, del año 2016, La Decisión del Rey, también tuvo gran relevancia en nuestras salas del cine alternativo, Jorge, y otro de los pueblos que no se sometió así tan fácil a esa guerra relámpago por parte de los alemanes. Muy interesante, Mario, de cómo el rey de Noruega en ese momento, el hombre, digamos, al frente de ese país, termina tomando la decisión entre una confrontación bélica frente a una máquina de guerra infinitamente superior a todo lo que podía ofrecer su país, o quedarse callado y someterse ante la ocupación. Muy interesante, lo decimos, de Noruega en este caso, y cómo hubo una resistencia heroica por parte de la gente de aquel país frente a los alemanes. Me gusta, la escenografía me parece buenísima y me quedo con una parte de esa película, Mario, o con una facción que es el vestuario. Los que hicieron el vestuario y la escenografía me parece que se lo hicieron porque es espectacular. Del año 2016, nuestro lugar número 77, La Decisión del Rey. Número 76. ¿Qué sucede? Es el discurso del presidente. El discurso del presidente. Venid, venid todos. Lugar número 76 de 2017, una película para reflexionar, de Polonia. Katyn, 2007, dirigida por Andrzej Wajda. Y Jorge, el negacionismo existe desde todos los bandos, incluyendo a los soviéticos, que durante muchos años pues han negado hasta la saciedad la famosa masacre de Katyn, donde varios oficiales polacos fueron desaparecidos, alejados de su familia, y muchas veces ni sus cuerpos se encontraron. Sí, Mario, es interesante lo que usted dice, lo del negacionismo. 22 muy muertos, se dice aproximadamente, según este oficial, que hubo en aquella masacre de Katyn a manos de las fuerzas soviéticas, y el negacionismo, por supuesto, es muy fuerte, y esa es una de las grandes contradicciones que tiene la historia soviética o rusa. Stalin nunca, o ni siquiera más bien, fue ruso, era georgiano, fue un tipo, por supuesto, muy polémico, querido y odiado, y si le digo, creo que no por partes iguales, pero sí hay una buena cantidad de los soviéticos o de los rusos que tienen una muy buena memoria con respecto a él. Pero en este caso, por supuesto, Mario habla de aquella masacre que fue a manos, según, por eso digo la historia oficial, de la NKVD, que se acaba después de todo este lío y se convierte en la famosísima y temida KGB. 22.000 muertos según las cifras oficiales, por supuesto, y perpetrada con una de las pistolas más famosas de las fuerzas alemanas, como era la Walter PPK. Y aquí una escena que toca las fibras y que pues lo estremece a uno, y es cuando un capitán de este ejército polaco, que es confinado en un campo de concentración, pues se despide de su hija y ella no entiende qué es lo que está pasando. Una imagen muy diciente. Nuestro lugar número 76 de 2017, Katyn. Y así llegamos al final de este primer tramo. Estaremos recorriendo más películas, más frentes en estas 100 producciones que reflejan en el cine la Segunda Guerra Mundial. Estuvimos con ustedes Jorge Morales y Mario Alcalá. Jorge, mañana a la misma hora seguiremos recorriendo este camino que plasma el conflicto más mortífero en la historia de la humanidad. Completando y haciendo este larguísimo listado de las películas que más nos gustan. No hay que decir mejor ni peores porque esto genera mucha susceptibilidad, pero las películas que más nos gustan a nosotros, a Mario Alcalá y a Jorge Morales, sobre la Segunda Guerra Mundial. Nos retienen como prisioneros de guerra, aunque con ellos nunca estuvimos en guerra.